por las almas. Amén. Amén. En Hechos capítulo 5, versículo 17 dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo: id pues en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Por qué estaban estos sacerdotes? Estaban celosos por los apóstoles, que estaban enseñando lo que Jesús les había enseñado y los querían callar. Aún a ellos los pusieron para que dejaran de estar predicando la palabra del Señor. El Satanás de eso es lo que se encarga, de que nosotros callemos lo que Dios nos ha mandado a hacer, a predicar la palabra de Dios. En ese entonces dice que los echaron presos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Tuvieron miedo ellos? ¿Tuvieron temor? Ellos ya estaban presos. ¿Tuvieron temor y se angustiaron por lo que les había ocurrido? Hermano, los edificios nos pueden detener, sí nos pueden detener, más la palabra del Señor no la va a detener nadie. Vea, porque los ángeles fueron y liberaron a estos apóstoles. Nosotros miramos cómo la iglesia hoy en día está cerrada. Y muchos pastores y sacerdotes están preocupados porque cuando nosotros predicamos, estamos enseñando a través de una cámara, miramos las sillas vacías o bancas vacías. Yo creo que el corazón del pastor se entristece, pero nosotros que conocemos la palabra del Señor sabemos cuál es el motivo, cuál es el propósito de todo esto. Más nosotros vamos a perseverar porque la victoria la tenemos ganada en Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, antes no tenían edificio para reunirse los cristianos. Los cristianos, ¿dónde se reunían? En casa. En casa, con las familias. Adoraban a Dios. Lo estamos haciendo verdaderamente nosotros. Estamos adorando a Dios. Estamos tratando de tener ese convivio, esa comunión con Dios a través de nuestra familia, o estamos hablando con nuestros vecinos, compartiendo la palabra del Señor, tratando de llevar un mensaje de amor, de fe y de esperanza. Nosotros debemos de tener cuidado si lo estamos haciendo. Es por eso que esta palabra trae a mí un refrigerio, porque yo sé que nosotros estamos haciendo lo correcto. No estoy diciendo que las personas que se están quedando en casa están mal. Lo que estoy diciendo es que nosotros no debemos de callar, porque Satanás lo que quiere es que nosotros callemos. Si una persona tiene temor de contagiarse o de obtener esa enfermedad, yo estoy de acuerdo que se quede, pero que no le dé la gloria a Satanás, porque no nos ha enviado el Señor a tener temor. En Hechos capítulo 5, versículo 28 dice, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñéis en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Yo por eso me aferro a esta palabra. Yo sé que la ley a mí me dice, bueno, que yo no puedo predicar, no puedo abrir el edificio o las puertas de la iglesia para dar un servicio en general, pero eso no me limita a mí para que yo predique la palabra del Señor. Aunque sea lo hacemos a través de una cámara, lo hacemos a través de las redes sociales, pero esperamos en Dios que la gente que tenga comezón de oír, que escuche la palabra del Señor, porque mucha gente que es cristiana, en lugar de estar escuchando un sermón, está viendo la novela, está haciendo otras cosas, menos leyendo la palabra del Señor.
menos escudriñando la palabra del Señor. Es tiempo de buscar a Dios. Hermano, el tiempo se ha acortado. Los tiempos, las señales que el Señor nos está dando son específicas. Y si nosotros no tomamos cuidado de lo que Dios nos está diciendo, nos vamos a arrepentir tarde que temprano de todo lo que nosotros estamos viendo y no estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. El versículo 30 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. ¿Qué es lo que los apóstoles estaban predicando? Estaban predicando la verdad, y a Satanás no le gusta que se predique la verdad. Estos sacerdotes, lo que estaban enojados era porque los apóstoles estaban predicando que ellos mismos habían crucificado a Jesucristo. Estos sacerdotes también eran judíos, ¿verdad? Pero eran judaizantes. Estos hombres no estaban de acuerdo con lo que predicaba el Señor Jesucristo. Ahora ellos estaban conscientes de que no podían volver a agarrar a estos apóstoles y meterlos otra vez o golpearnos, porque el pueblo los iba a apedrear. Miramos cómo el enemigo trata siempre de detener, de que se predique la palabra de Dios. Esto no se trata de desobedecer las leyes, hermano. Esto no se trata de desobedecer las leyes que han impuesto para que nosotros prediquemos la palabra del Señor. No se trata ni de provocar al mismo Satanás, porque no se trata de eso, de exponernos a que, mira, yo no me enfermo. No se trata de eso, porque nos podemos enfermar. Dios no dijo que, el Señor Jesús no dijo que no nos íbamos a enfermar. El Señor Jesús no vino a que no nos contamináramos con el virus nosotros. El Señor Jesús no vino a eso. El Señor Jesús no vino a eso. No se trata de que nosotros no nos vamos a provocar a Satanás y decirle, mira, aquí estoy, inféctame. No se trata de eso. Se trata de que nosotros tenemos que mantenernos firmes. La palabra del Señor nos enseña que nos paremos firmes ante las amenazas de Satanás, y dice que Él huirá de nosotros. Hermanos, si todos los cristianos nos paramos a orar genuinamente, a clamar a Dios porque esto se detenga, yo estoy seguro que Dios hace el milagro para que esto se detenga. Amén. Amén. Primera de Corintios capítulo 12, 21, 26, vea lo que dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Qué es lo que Dios está diciendo esto? Que nosotros no nos debemos de olvidar de los hermanos. No importa si aquel hermano o aquella hermana vino solo una vez, o venía de vez en cuando, por lo menos acordémonos de esa persona. Acordémonos de esa persona, porque es parte del cuerpo de Cristo. Dice, porque nosotros no somos, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. O sea, aquí no hay gente más grande ni más pequeña, aquí todos somos iguales, pero todos nos necesitamos, hermanos, todos nos necesitamos.
Yo necesito de todos los hermanos. Y yo creo que aquel que cree que es autosuficiente, que se pregunte si verdaderamente tiene el amor de Jesucristo en su corazón. Es tiempo que nosotros evaluemos qué es lo que Dios nos está diciendo a través de todo esto. Es tiempo de que nosotros miremos qué es lo que nosotros podemos hacer, qué es lo que nosotros podemos hacer en este momento. En este momento no se trata, como dije a un principio, no se trata de desobedecer las leyes, pero ni de provocar a nadie ni a nada. Se trata de tener amor por el prójimo. Y es por eso que en 1 Corintios eso es lo que dice. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Todos nos necesitamos. Todos los que estamos aquí, yo creo que nos necesitamos. A mí me agrada, me alegra cuando nos podemos ver. Pero hoy difícilmente nos podemos ver, pero sí nos podemos escuchar. Y es tiempo de que nosotros nos hablemos, de que usted se preocupe por un hermano, háblele, pregúntele cómo se siente, cómo se está sintiendo, cómo está pasando, qué hay en su familia, cómo está su familia aquí y la que está fuera de esta nación, quizás en su país. Acuérdense que el Señor Jesús no vino a que no fuéramos contaminados con el virus, con el coronavirus. El Señor Jesús no vino tampoco a traer nada más abundancia. El Señor dijo que en este mundo tendríamos aún aflicciones. Juan capítulo 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Si usted quiere honrar a Dios, no se quede callado. En este momento nosotros tenemos que mirar qué es lo que nosotros podemos hacer, qué es lo que el Señor Jesús haría en este momento. ¿Qué es lo que el Señor Jesús haría? ¿Usted cree que no hay tanta necesidad hoy en día? No solo económica, hay necesidades diferentes que nosotros podemos quizás ser de bendición con solo preguntarle a la gente cómo se siente, con solo escucharla. Y a través de escucharla, mirar la necesidad que hay dentro de ellos y también ahí tener la oportunidad de presentar el amor de Jesucristo para esta persona. Pero es importante que nosotros nos veamos qué es lo que nosotros estamos haciendo. Es importante, hermano, que nosotros veamos cuando dijo el Señor dijo esto: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fuiste forastero y me regocijé, y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me vestisteis, en la cárcel y me viniste a ver. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Entonces el Señor respondió y dice: respondiendo el rey le dirá: de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. O sea, nosotros, ¿cómo podemos honrar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos honrar a Dios? La única forma como nosotros podemos honrar a Dios, ¿usted cree que es guardándonos en nuestros hogares?
No, hermano, nosotros podemos guardarnos, podemos cuidarnos, pero ¿cómo podemos honrar a Dios? Es haciendo lo que dice el Señor, lo que el Señor Jesús les dice. Que nosotros tenemos que ir a ver al necesitado, al que está hambriento. Si nosotros le damos de comer, hagámoslo como que lo hacemos para Jesucristo. ¿Usted cree que el Señor Jesús no haría por alguien que se encuentra enfermo, que se encuentra quizá contagiado? ¿No iría el Señor Jesús a verlo? Yo no le estoy diciendo que se exponga a usted, pero hay maneras como nosotros podemos ayudar. Hay formas como quizás nosotros, esa persona quizás no tiene el valor quizás de compartir con alguien que se siente enfermo, pero con una llamada que nosotros le demos y animarlo quizás a que vaya con un médico. Hay gente que quizás tiene fiebre, tiene calentura y de repente dicen se murió y no sabemos de qué. Pero porque puede estar contagiada. Pero si alguien le llama y le pregunta cómo se siente, tal vez uno lo puede animar a que vaya y visite a un médico. Y también lo que nosotros tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es compartir el amor de Dios con ellos y dejarles saber que Dios está al cuidado de ellos si ellos tienen fe y creen en el Señor Jesucristo. Debemos de tener confianza en que Dios tiene todo en control. Nosotros sabemos que a veces confiamos en un gobierno, confiamos en una persona. Hermano, aquí no hay gobierno que valga. Si a Dios le place, esta noche viene a pedirnos cuenta el Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí o los que están escuchando este mensaje están preparados para que, por si el Señor Jesús viniera hoy en esta noche? Amén. Gloria a Dios por eso, amén. Hermano, es necesario que nosotros estemos listos y preparados. Con mi esposa y mi hijo estábamos hablando el día de ayer en nuestro devocional y hacíamos un recuento de nuestra vida y hacíamos una reflexión de lo que nosotros quizá hemos dejado de hacer. Y tenemos que estar preparados para que cuando eso ocurra, porque aquí no es que si usted es una o un hijo de Dios que usted le dedica su vida al Señor, no quiere decir que por eso sus hijos o sus hijas hacen lo mismo. Dios, la salvación nuestra es individual. La comunicación que nosotros tenemos, la relación que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo es individual. Por lo tanto, si yo me amo a mí mismo y yo amo a Cristo, yo creo que yo debo de amar a mis hijos, debo de amar a mi esposa. Y si yo amo a mis hijos y a mi esposa, yo quiero que ellos también estén donde yo esté. Porque así es lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él iba a preparar morada para que nosotros estuviéramos donde Él esté. Él está a la diestra del Padre y nosotros vamos a estar ahí si nosotros le obedecemos a Él y si hacemos lo correcto. Acuérdense que nosotros tampoco no ganamos la salvación por obras. Pero si nosotros tampoco hacemos las obras que el Señor hacía, nosotros estamos desobedeciendo a Él. Tenemos que también hacer obras para que nosotros podamos mostrar el amor de Jesucristo en nuestra vida. Nosotros tenemos que honrarlo a Él a través de nuestro ministerio, a través de nuestro testimonio. Es importante cuando nosotros entendemos que a quien nosotros nos debemos es a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vamos a quedar ahí porque Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Hermano, yo le invito a que llame a un hermano, a un familiar suyo, comuníquese con él, con un amigo que ha dejado de ver, háblele, pregúntele cómo se siente. Aunque quizá usted comparta o esté trabajando junto con él, pero fuera del trabajo hablamos diferente. La gente se expresa más, cuenta su necesidad. Quizás el trabajo no lo comparte porque cree que no es el momento, pero cuando nosotros
nos comunicamos fuera del trabajo, la gente habla con más libertad. Y es ahí cuando nosotros podemos exponer lo que Dios nos está diciendo esta noche. Hermano, no permitamos que el enemigo nos robe la bendición de Dios. Ni tampoco nos deje quizá encerrados. ¿Qué vamos a hacer si las iglesias definitivamente las cierran? Hermano, las iglesias las cierran, las pueden cerrar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Y ustedes tienen la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, mi Dios, por todo lo bueno y maravilloso que tú eres. Llévanos con bien hasta nuestros hogares y bendice, Señor, a toda aquella persona que está afligida, Padre. Oramos por los que están enfermos, por las familias, Señor, que ahora, Señor, lloran por aquellas personas que están en los hospitales y que quizás no los van a volver a ver, porque esa es la ley, Padre, que hoy, si una persona muere, no la pueden enterrar, no la pueden ver. Padre, en el nombre de Jesús clamamos, Señor, porque pedimos que esas personas puedan tener paz, puedan regocijarse en ti y que puedan tener fe y esperanza, Señor. Y que seas tú sanando, Señor, dándoles la oportunidad, Padre Santo, a aquellas personas que aún no te conocen, a aquellas personas que no han entregado su vida a Jesucristo, que hoy tengan la oportunidad de dar ese paso de fe, porque esto es por fe, porque nadie ha visto a Dios, dice la palabra. Y esto es creyendo. Cuando nosotros creemos y confesamos que Jesucristo es el Señor, Él hará un milagro en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, bendice esta palabra y permite, Señor, si hay alguien que está escuchando este mensaje, pueda, Señor, tener la oportunidad de abrir su corazón y dejar que tú mores en él. En el nombre de Jesús te pedimos que tú guardes, Señor, nuestras vidas, guarda nuestra salud. Así oramos por nuestra familia y por cada uno de nuestros hermanos. Bendice, Señor, a cada hermano de nuestra congregación. Y ahora, Señor, te pedimos que nos lleves con bien hasta nuestros hogares. En el nombre de Jesús te lo pedimos y prepare el corazón para aquellos, Señor, que pueden testificar de ti y puedan compartir este mensaje con cualquier persona que sientan la necesidad y el deseo de hacerlo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y oramos, Señor, para que esto se termine pronto y que todos aprendamos lo que tú nos quieres decir a través de esta experiencia. Amén y amén. Es un estudio bíblico. Sabemos que los días martes tenemos estudio bíblico y hoy no queremos que sea la excepción. El día de hoy el tema lo he titulado ¿Es correcto que los cristianos huyan de alguna epidemia? ¿Usted qué piensa? No, ¿verdad? Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Amén. Gloria a Dios. Con este estudio estoy tratando no de desacreditar a nadie, ni tampoco de hacer sentir mal a ninguno de los hermanos, mucho menos de la congregación ni de otra congregación. Lo que estoy tratando de hacer es de que el cristiano pueda hacer conciencia de lo que nos perdemos cuando nosotros nos apartamos de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Muchas veces tenemos nosotros como cristianos hoy en día, vemos que el gobierno nos está coartando, prácticamente nos está limitando para alabar a Dios, glorificar a Dios. Y vemos que realmente sí hay una gran oposición de parte de, ¿será del gobierno o de parte de quién será? Sabemos que es de parte del enemigo, pero si nosotros nos dejamos apabullar por el enemigo, nosotros vamos a salir igual, no vamos a salir corriendo a escondernos. Yo no estoy en contra con aquellos hermanos que no pueden congregarse porque están obedeciendo las leyes y eso está bien, pero
también nosotros, yo creo que a nosotros, como decía hermano Miguelito, no nos ha dado el Señor un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Amén. Y es por eso que nosotros nos mantenemos sirviéndole al Señor. Yo creo que si el Señor estaría en este momento pasando por este momento difícil que mundialmente se está mirando, yo creo que el Señor tampoco hubiera cerrado su corazón y se hubiera quedado en casa, ¿verdad? Él estaría haciendo lo mismo. Me da tristeza saber y escuchar que pastores han sido castigados con una multa. Uno le han puesto una multa de $1000 a un pastor por haber celebrado el servicio el día domingo. Le dieron una multa de $1000, a otro se lo llevaron preso. Al que le dieron una multa de $1000 era un pastor de aquí de Riverside, y al otro pastor que se lo llevaron preso era de un estado de Texas, me parece. Y nos damos cuenta de que esta es una opresión, no del gobierno, yo no lo considero el gobierno, es una opresión de parte de Satanás. Y eso es lo que podemos ver nosotros, no es otra cosa, es porque nunca se había oprimido tanto una iglesia en los Estados Unidos como en estos días. Estos días estamos viendo nosotros que la oposición es mayor que nunca, es mayor que nunca. Y es lamentable, pero nosotros como hijos de Dios, hijos de Jesús, discípulos de Jesús, nosotros no nos podemos quedar callados, tenemos que continuar haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Por eso la enseñanza de hoy la titulé: ¿es correcto que los cristianos huyamos de una epidemia? Todos los que estamos aquí o los que pueden mirar este video, que sean cristianos, se preguntarán si estamos haciendo lo correcto quedándonos en la casa sin participar en lo que a nosotros nos toca hacer. Esta misma pregunta se la vinieron a hacer también a un hombre muy, muy importante para nosotros los cristianos. Esa pregunta también se la hicieron a Martin Luther King. Martin Luther King se la hicieron porque en el año 1527, casi 200 años después de que se presentó la peste negra, que matara casi a la mitad de la población europea, la plaga resurgió 200 años después en el mismo pueblo de Martín Lutero, en Wittenberg. ¿Se oyó bien? Wittenberg. Ok. Y nosotros nos damos cuenta que todas esas ciudades vecinas también murió mucha gente, murieron alrededor de casi la mitad del pueblo europeo. Fue muchísima gente que murió por la peste negra. Y a Martín Lutero le preguntaron que si era correcto que los cristianos se quedaran en su casa, se quedaran escondiéndose de una epidemia. Martín Lutero se enfrentó con esa misma pregunta. Yo creo que si a usted le preguntaran que por qué usted está asistiendo a la iglesia, ¿usted qué le diría? ¿Qué diríamos nosotros? Como dije a un principio, nosotros no podemos juzgar ni criticar a nadie de los que se quedan en casa o los que no se quedan. O comentábamos con mi esposa antes de salir, ¿verdad? Que hay una demanda de parte de algunos pastores, están demandando al gobernador de California, porque es anticonstitucional que se obligue a cerrar las iglesias. Pero eso depende como nosotros lo veamos. El Señor también
nos manda a obedecer las leyes, pero más adelante vamos a ver qué es lo que Dios dice también de acuerdo a la voluntad de Él. Nosotros como cristianos tenemos diferentes opiniones. Unos están de acuerdo en que cierren y otros están de acuerdo de que continuamos operando. Yo en mi caso, yo estoy de acuerdo de que la gente puede hacer lo que siente en su corazón. Si nosotros estamos seguros de que el Señor tiene cuidado de nosotros y que nosotros tenemos que hacer lo que verdaderamente deseamos hacer para el Señor, yo creo que estamos haciendo lo correcto. Si alguien lo ve de una manera equivocada o de una manera diferente a nosotros, ya Dios nos juzgará a nosotros si hemos cometido algún error, pero no creo que nosotros estemos equivocados haciendo la voluntad del Señor, viniendo a servirle a Él y al prójimo también. Miramos cómo en ese año la peste negra mató a cerca de la mitad de los europeos. Eso es triste porque ¿cómo se puede sentir alguien que esté viendo que está muriendo la gente? Y hoy lo estamos mirando también en esos países donde hay recursos económicos muy limitados, y más que nada como se ha estado viendo en Sudamérica. Miramos cómo hay gente que está dejando morir, no dejando morir, está viendo que la gente está muriendo y nadie hace nada, aunque vean el cadáver en el suelo, nadie hace nada, como si se perdió el amor por el prójimo. Y eso es lo que yo creo que teníamos que nosotros mirar, si nosotros estamos haciendo bien o nosotros estamos también haciendo algo equivocado. Yo quiero que abra su Biblia en Nehemías capítulo 8, versículo 8 y 9, vamos a leer. Nehemías. Está en el Antiguo Testamento. ¿Ya lo tenemos? Si no, me esperan. Nehemías. Gloria a Dios. Si no, yo se lo leo. Bueno, dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con reverencia, Señor, nos ponemos de pie y oramos enseguida. Amén. Vamos a leer del 8 en adelante. Padre, en el nombre del Padre, leemos Nehemías capítulo 8 en adelante. Y leía en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador y sacerdote, Esdras, escriba de los levitas, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de la gran alegría, porque habían entendido la palabra que les habían enseñado. Vamos a orar y luego yo les digo qué dice Dios. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra, Señor, que tú traes en esta
meditación de esta noche. Te pedimos, oh Dios, que tú bendigas a las familias que están preocupadas, que están afligidas, que están angustiadas y que no saben qué hacer, Señor. Ahora, Señor, te pedimos que tú bendigas los corazones de aquellas personas, de aquellas familias que están refugiadas en sus hogares. Padre, liberta, Señor, sus corazones, porque nosotros tenemos la libertad a través de Jesucristo. Ahora, mi Dios, te pedimos, Señor, que tú unjas tu palabra en esta noche. Usa mis labios y toca, Señor, el corazón de aquellas personas que se sienten atribuladas. Padre, trae paz a sus corazones en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Comprendiendo las Escrituras. Leyendo este capítulo, el Señor me hace recordar que nosotros no debemos, como dice la palabra, ¿verdad? Que hay muchos tienen hay una discusión de algunas denominaciones que si se guarda o no se guarda el día sábado, el séptimo día, y aquí todos estaban preocupados por guardar el séptimo día. El Señor, a través de estar estudiando este mensaje, me hace entender una vez más de que nosotros no tenemos por qué guardar un solo día. El Señor no nos llama a guardar nada más el séptimo día, pero esa era la razón por la cual ellos estaban preocupados y estaban tristes, porque se había dejado de escuchar la palabra del Señor. Pero ahora que están escuchando la palabra del Señor, mira cómo todo el pueblo se pone alegre después de haber comido y bebido y haber participado con todos los hermanos. Por eso es importante que nosotros como familia de Dios, hoy en día nosotros no nos apartemos, no nos separemos, aunque no veamos hermanos aquí dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que recordarnos que no solo somos nosotros, no solo son nuestros hijos la familia que tenemos, nosotros tenemos familia a través de Jesucristo. Todos somos una familia, todos somos un cuerpo de Jesucristo, pero todos formamos una sola familia. Y yo creo que más de alguno de ustedes se ha de haber preguntado, ¿por qué no me llaman? ¿A cuántos nosotros nos hemos llamado? ¿A cuántos nosotros hemos llamado? ¿A cuántos, por lo menos lo que nos estamos viendo aquí, nos miramos seguido, pero ¿qué pasa con aquellos que no nos hemos visto? ¿Ha recibido usted una llamada de un hermano, de una hermana? ¿Ha llamado usted a esa hermana o a ese hermano? Yo creo que no lo estamos haciendo. Y hoy deberíamos de nosotros de hacer eso, porque ese es el cuerpo de Cristo. Nosotros debemos de olvidarnos solamente de lo que nosotros estamos padeciendo, de lo que nosotros estamos necesitando, sino que demos la oportunidad de mirar qué es lo que mi hermano necesita, qué es lo que le aqueja, si yo le puedo servir en algo. Hablaba este día con el hermano Jeremías también y me decía, pastor, solo usted me llama, nadie me ha llamado, ni Marquitos me dijo, ni Marquitos me llama, que es mi sobrino. A veces nosotros somos crueles porque creemos que todo está bien, Yo creo que nosotros como hijos de Dios, como hermanos en Cristo que somos, nosotros deberíamos de tomar en cuenta que esto que estamos viviendo es para darnos la oportunidad para también reforzar nuestra comunión con el Señor. Y eso no nos limita a tener comunión con nuestros hermanos también. Me dijo hermano Jeremías que solo había hablado con hermano Miguel también alguna vez. Pero hermano, yo creo que sí es necesario que nos comuniquemos unos con otros. A veces yo llamo y no contestan. A veces mando textos y no responden. Por eso no es que yo no quiera comunicarme con nadie, es que a veces la gente como que se esconde hasta de la comunicación con la familia de Dios. Entonces
nosotros como hijos de Dios deberíamos de ser más abiertos, de poder ver si verdaderamente me están buscando porque necesitan ayuda o porque yo puedo servir en algo. Pero nos hemos olvidado eso, de que por qué nosotros nos estamos alejando de los caminos de Dios. Porque esto no quiere decir que si ahorita están cerrando, el edificio lo pueden cerrar, pero la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo, somos nosotros los que tenemos que estar conectados unos con otros, porque ese es el cuerpo de Dios, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Por eso dice, luego les dijo, id comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que se les había enseñado. Por eso es importante entender la palabra de Dios, ¿verdad? Porque a veces nosotros solo entendemos una parte, pero no entendemos lo que Dios nos quiere decir. Entendemos a veces lo que dijo el pastor, lo que dijo el predicador, pero ¿qué es lo que Dios le está diciendo a usted a través de la palabra? ¿Qué es lo que a nosotros personalmente Dios nos está diciendo? Cuando Dios nos habla a nosotros, Dios nos transforma, Dios toca nuestro corazón y Dios nos cambia. Es importante que nosotros tomemos en cuenta esta noche lo que Dios nos quiere decir a nosotros como iglesia. Comprendiendo las Escrituras, eso es leyendo. Nosotros tenemos que aprender a leer la palabra del Señor, meditar a través de la palabra del Señor. Por eso que el pueblo que había salido de la cautividad no adoraba a Dios, por eso no estaba entendiendo lo que Dios les decía. Cuando nosotros dejamos de comunicarnos con Dios, dejamos de hablar con Dios, no entendemos nada de lo que está pasando. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día con aquellas personas que no han leído la palabra del Señor? Están nada más expuestas a las noticias amarillistas que nos dan a través de la radio, la televisión, a través de las redes sociales, que son unas noticias que dan miedo, ¿verdad? Si usted no conoce la palabra del Señor, le ponen temor y le quieren sacar a uno. Por eso, si usted es una persona de muy sensible corazón o muy miedosa, no vea noticias, ni escuche, ni se ponga a mirar videos en las redes sociales, porque se va a traumar, se va a enfermar, se va a afligir. Mas nosotros, si usted es una persona fuerte, infórmese, pero infórmese bien, infórmese de fuentes crediticias, porque si nosotros nos ponemos a escuchar lo que dice Chepe, lo que dice Ramón, nosotros nos vamos a salir más engañados que cualquier persona ignorante, cualquier persona que no tenga ninguna educación. Nosotros vamos a ser engañados. Lutero nos deja una gran enseñanza cuando a él se le preguntó si era necesario que los cristianos huyan de una epidemia y se escondan. A eso también se lo preguntaron a Martín Lutero. Lutero argumentó que cualquiera que esté en el rol de servicio, si era necesario que los cristianos huyan de una epidemia, si usted considera que debe de huir en su corazón, piense si es lo correcto o no, porque aquí no estamos para juzgar si nosotros debemos o no debemos de huir, pero nosotros a través de la palabra de Dios vamos a darnos cuenta si nosotros también debemos de huir o no. Martín Lutero lo que dijo es esto. Él escribió: aquellos en el ministerio deben de mantenerse firmes ante el peligro de muerte. Eso lo escribió Martín Lutero. Como nosotros como líderes, como pastores, yo me he mantenido firme en la palabra del Señor, me he quedado
hasta que el Señor me lo permita, ¿verdad? Como nosotros, como hijos de Dios, nosotros como servidores de Dios, nosotros hemos hecho una promesa para el Señor, que nosotros vamos a servirle a Él y vamos a servirle a sus ovejas, porque las ovejas no son nuestras, son de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros estamos para servir, tenemos ese ministerio, y usted como hija de Dios, como hijo de Dios también ha sido llamada o llamado a servir. ¿A quiénes? No vamos a servirle a cualquiera, vamos a servirle a los que necesitan. Hay tanto enfermo, hay tanta gente afligida, tanta gente angustiada, hay tanta gente desahuciada que necesita la palabra de un pastor, la palabra de un buen cristiano, no de alguien que le empiece a conversar, le empiece a platicar y usted le empiece a decir otras cosas peores, sino que nosotros como portadores de las buenas nuevas lo que tenemos que llevar es un mensaje de amor, de fe y de esperanza. Nosotros podemos ver cómo los servidores públicos están trabajando, dentro de ellos que son los médicos, ¿quiénes más? Los policías, doctores, digamos, los doctores, enfermeras y enfermeros, paramédicos, los bomberos, los que hacen limpieza en los hospitales, todos esos están trabajando, todos ellos están trabajando. La gente que prepara los alimentos para los enfermos están trabajando. Y como nosotros que hemos sido llamados a llevar un mensaje de amor y de esperanza, vamos a quedarnos en la casa. ¿Será posible? Nosotros debemos de hacer conciencia si nosotros nos vamos a quedar solo porque dijeron que teníamos que quedarnos, que cerráramos la iglesia, que no presentáramos un servicio. Está bien, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a cerrar nuestros labios. Nosotros tenemos argumento y tenemos cómo comunicar la palabra del Señor. Ahora nadie puede decir, yo no puedo comunicarme con alguien. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer, ahí tiene su celular, mande un texto, mande un mensaje, llama a un amigo, a un familiar y vea cómo se encuentra. Si esta persona necesita ayuda, vaya o vea qué puede hacer por esta persona. Pero no nos dejemos apabullar por el enemigo, porque el enemigo lo único que quiere es detener lo que Dios quiere para la gente. La gente necesita conocer la palabra de Dios, y eso es lo que menos ahora, aunque se está diciendo que ahora es cuando más se está predicando la palabra del Señor. Es cierto, ahora se oye que hay tantas visitas, los pastores dicen, tuve tantas visitas en mi página, pero cualquiera puede entrar, ver un segundo, un minuto, pero eso no quiere decir que escucharon todo el mensaje. Es ahí cuando nosotros tenemos que ver qué es la verdad, qué es lo que nosotros estamos haciendo, qué es lo que hay detrás de todo esto. Nosotros tenemos que ser parte de la solución, no parte del temor, no parte de la angustia. Nosotros tenemos que ser parte de la bendición. ¿Cómo nosotros podemos ser parte de la bendición? Llevando un mensaje de esperanza. ¿Cómo podemos llevar ese mensaje de esperanza? Cuando usted no sabe cuánta gente ahorita no encuentra, sino comida, porque comida, gracias a Dios, aquí en los Estados Unidos sí la hay. Y no podemos nosotros ver, pero hay tanta necesidad espiritual, hay tanta necesidad en la gente, hay tantas personas afligidas porque no saben qué va a pasar mañana. Hay gente que está angustiada porque cree que se va a enfermar. Hermano, yo creo que estoy convencido de que el hecho de que uno se quede refugiado en la casa no quiere decir, le da a usted el 100% de seguridad que no se puede contagiar. Porque los alimentos que le llevan a su hogar pueden llegar contagiados. Y eso a usted no le garantiza. Usted puede estar en una caja negra si usted quiere, pero un día va a tener que tocar esos alimentos y usted no sabe. Y yo no estoy aquí para infundir temor a nadie, pero estoy aquí para que usted vea la realidad de las cosas. Entre más miedo tenemos,
el enemigo se burla de nosotros. Más cuando nosotros nos paramos con fe, teniendo la convicción y tomando también el cuidado de no contaminarnos, de no contagiarnos, Dios también va a cuidar de nosotros, pero nosotros tenemos la obligación de servir y no de quedarnos escondidos. Dios quiere que nosotros sirvamos en este momento, porque para eso nosotros estamos aquí. Dios dice en su palabra que obedezcamos las leyes terrenales. Yo estoy obedeciendo. Estoy tratando de obedecer las leyes terrenales, pero también obedezco lo que la palabra de Dios dice. Que nosotros también, como servidores de Dios, así como los médicos están viendo por la salud de los enfermos que están llegando contagiados con ese virus, así nosotros también debemos de estar preparados para mirar la necesidad de aquel que está enfermo espiritualmente. Hay gente que está pero asustada con esto que está ocurriendo. Nosotros tenemos que tener cuidado de ver por las almas que están enfermas. Nosotros debemos de cuidar de eso. A consecuencia del coronavirus, como dije a un principio, un pastor fue arrestado, el otro fue multado, y ahora hay una demanda contra el gobernador de California. No sé qué es lo que va a pasar, pero no creo que deberíamos de llegar a esos extremos, pero tampoco nos deberían de multar y deberían de condenar esto, ¿verdad? Porque hay gente que también necesita una ayuda espiritual. Hay gente que necesita hay gente que no encuentra ya una salida, hay gente que se está desesperando, hay gente que se está angustiando dentro de esas cuatro paredes, porque hay gente que no tiene un espacio grande o amplio disponible para poder caminar, quizá un patio donde pueda salir a tomar el sol siquiera. Hay lugares, hay personas que aquí viven en un cuarto, en una recámara, con familias, y de esa recámara no puede salir porque en otra recámara vive otra familia. Y esa es la verdad de las cosas. Pero damos gracias a Dios lo que tenemos un apartamento o una casa, gracias a Dios que podemos tener esa libertad de ser independientes. Pero ¿qué de esa gente que necesita compartir? ¿Cuál es su angustia, desesperación?